Capítulo 14. Tras la patética despedida hecha por Jean Valjean al cadáver de Fantina, Javert le llevó sin ninguna resistencia por parte del alcalde a la cárcel del pueblo. La prisión del señor Magdalena produjo una conmoción extraordinaria. Casi todo el mundo le abandonó. En menos de 2 horas se olvidó todo el bien que había hecho y no fue ya más que un presidiario. Justo es decir que se ignoraba lo que había pasado en Arras. ¿No lo sabéis? ¿El qué? Pues qué va a ser. El antiguo oficio de nuestro alcalde. Cuenta. Un presidiario. Bah, no lo creo. Me lo ha contado la mujer de Valdier, que está de carcelero. Nada menos que un licenciado de presidio, para que te fíes. ¿Y qué más se sabe? Pues que no se llama Magdalena. Tiene un nombre horrible. No sé. Pero ya está preso. ¿No te lo estoy diciendo? Preso. Dios santo. Y esperando que lo trasladen de un momento a otro. ¿Que lo trasladen a dónde? Al tribunal de Arras por un robo que cometió hace tiempo en Despoblado. Ah, ya lo sospechaba yo. Ese hombre era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado amable. Había renunciado a la condecoración y daba dinero a cualquier pillaste que se cruzaba en su camino. Siempre pensé que tras de todo esto ocultaba una vida inconfesable. Me alegro. Qué lección para los bonapartistas. Así se disipó en la estima y en el corazón de las gentes aquel fantasma que se había llamado el señor Magdalena. Solo 3 o 4 personas de la población guardaron fielmente su memoria. La vieja portera que le había servido fue una de ellas. La noche de aquel mismo día, esta vieja portera estaba sentada en su cuarto, asustada aún y reflexionando tristemente. La fábrica había estado cerrada todo el día. La puerta cochera estaba con el cerrojo echado. El patio desierto. No había en la casa más que 2 religiosas que velaban a Fantina. Hacia la hora en que el señor Magdalena tenía por costumbre recogerse, la buena portera se levantó maquinalmente, cogió la llave del cuarto de su amo que estaba en un cajón y el candelabro que usaba todas las noches para subir la escalera. Colgó la llave en el clavo en que solía hacerlo y puso el candelabro al lado como si le estuviese esperando. Volvió a sentarse y de repente cayó en la cuenta. Anda, estaré tonta. He puesto la llave en el clavo como si... En aquel momento se abrió la vidriera de la portería y entró una mano. A continuación encendió una vela. ¡Oh! Dios mío, señor alcalde, yo... No me esperabas, ¿verdad? No, yo pensaba que... Que estaba en la cárcel. Pues en efecto, en ella estaba. Pero he roto el hierro de la ventana y me he dejado caer desde lo alto de un tejado. Voy a subir a mi cuarto. Avisada Sor Simplicia estará velando el cadáver de esa mujer. Sí, señora, ahora mismo. No faltará más. Valjean subió rápidamente la escalera de su cuarto. Al llegar arriba dejó la palmatoria en el último escalón. Abrió la puerta haciendo el menor ruido posible y fue a oscuras a cerrar la ventana. Miró en derredor. No había desorden que recordase la última noche pasada allí. La portera había arreglado el cuarto, pero había recogido de entre la ceniza y puesto con cuidado sobre la mesa las 2 conteras del bastón y la moneda de 40 sueldos ennegrecida por el fuego. Valjean cogió una hoja de papel y escribió: Estos son los 40 sueldos robados a un muchacho saboyano llamado Gervasillo, hecho del cual ya he dado cuenta ante el tribunal de Arras. Y puso en este papel la moneda de plata y los 2 pedazos de hierro de la contera. Sacó del armario una camisa vieja y envolvió con ella los 2 candelabros de plata que le regalara el obispo. Hacía esto sin prisa ni agitación. Escribió una nota más. Entrad. Señor, ¿me habéis mandado llamar?
Sí, hermana, gracias por haber venido. Tomad, os ruego que mandéis esto al señor cura. No sé si yo... Podéis leerlo. Bien. Ruego al señor cura que cuide de todo lo que aquí dejo. Será preciso pagar las costas de mi causa y el entierro de la mujer que ha muerto hoy. El resto se distribuirá entre los pobres. Bien, yo se lo entregaré al señor cura. Gracias. ¿No queréis ver por última vez a Fantina? No, hermana. Podrían detenerme en su cuarto y no sería un buen espectáculo. ¿Os persiguen? Señor, seguro que me tratan aquí todo el día y en toda la noche. Yo no me he separado de la puerta. ¡Vosotros! ¡Quítate la cochera! Sí. En ese cuarto y no, me acuerdo que tú por aquí. Valjean apagó la vela y se ocultó tras la puerta. Perdone. Al ver a Sor Simplicia, su primera intención fue retirarse, pero iba a cumplir un deber que le arrastraba poderosamente en sentido inverso. Su segunda intención fue quedarse y hacer por lo menos una pregunta a Sor Simplicia, que no había mentido en su vida. Hermana, ¿estáis sola en este cuarto? Sí. Perdonad que insista e interrumpa vuestras oraciones, es mi deber. ¿No habéis visto esta noche al señor Magdalena? Es decir, a Jean Valjean. Se ha escapado y lo andamos buscando. Es un peligroso delincuente. ¿No lo habéis visto, de verdad? No. Mentía. Había mentido 2 veces seguidas y con indudable sacrificio. Bien, perdonad. Y se retiró saludando profundamente. La afirmación de Sor Simplicia fue para Javert cosa tan decisiva que no echó de ver la singularidad de que la vela que se había apagado humeaba encima de la mesa. Que esta mentira no sea contada en el paraíso. Dios os lo premie. 1 hora después, un hombre a través de los árboles y la bruma se alejaba de Montbert en dirección a París. Aquel hombre era Jean Valjean. Esto se supo por el testimonio de unos arrieros que le habían transportado, precisando que iba vestido con una blusa y portaba un paquete. Lleva ahora ante un cuadro clavado en la pared de un mesón. De él habíamos hablado anteriormente. Es un ambiente que nos resulta familiar. La casa de los Thénardier. Aquel lugar donde llegó Fantina llevando a su hija y allí la dejó durante varios años. No vemos aún a la pequeña Cosette. Suponemos que sigue ignorante de la triste historia vivida por su madre. Tampoco vemos a los restantes miembros de la familia Thénardier, ni siquiera al despreciable y ambicioso señor Thénardier. Tan solo vemos el cuadro que representa aquella batalla y el letrero que hay debajo. Mesón del sargento de Waterloo. Qué pomposo y evocador nombre para cobijar un espíritu tan ruin. Seguimos penetrando en el cuadro. Si no hubiese llovido en la noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de Europa hubiera cambiado. Algunas gotas de agua hicieron decaer a Napoleón. Para que Waterloo fuese el fin de Austerlitz, la providencia no necesitó más que un poco de lluvia. Y una nube atravesando el cielo en sentido contrario a la estación bastó para la destrucción de un mundo. La batalla de Waterloo no pudo comenzar sino a las 11:30 de la mañana. Blücher tuvo tiempo de llegar. ¿Por qué no pudo comenzar hasta las 11:30? Porque la tierra estaba mojada. Fue preciso esperar a que se secara un poco para que pudiera maniobrar la artillería. Napoleón era oficial de artillería. Todos sus planes de batalla estaban hechos para el proyectil. Hacer
hacer converger la artillería sobre un punto dado. Tal era su clave de victoria. Trataba la estrategia del general enemigo como una ciudadela y la batía en brecha. Ataba y desataba las batallas con el cañón. En su genio había puntería. Destruir, destruir, destruir. Método temible que hizo invencible durante 15 años a aquel sombrío atleta del pugilato de la guerra. Napoleón y Wellington miraban con atención la llanura de Mont Saint-Jean, llamada hoy llanura de Waterloo. Desde el año anterior, Wellington, con sagacidad previsora, la había examinado para el caso de una gran batalla. En este terreno y para este duelo, el 18 de junio, Wellington tenía la ventaja. El ejército inglés estaba en la altura y el francés abajo. Wellington, a caballo, estaba inquieto pero impasible. Todo el día permaneció en la misma actitud delante de un molino viejo que aún existe y bajo un olmo que un inglés, vándalo entusiasta, compró después en 200 francos, lo hizo serrar y se lo llevó a las islas. El ayudante de campo de Wellington le preguntó cuando cerca de ellos cayó un obús. ¿Cuáles son vuestras instrucciones? ¿Y qué órdenes nos dejáis si os matan? Haced lo mismo que yo. Permaneced aquí hasta perder el último hombre. La jornada iba mal para el ejército inglés. Wellington gritaba a sus antiguos compañeros de Talavera, de Vitoria y Salamanca: ¡Muchachos! ¿Pensáis acaso huir? ¡Acordaos de la vieja Inglaterra! A eso de las 4, la línea inglesa se movió hacia atrás. De pronto no se vio ya en la cresta de la meseta más que la artillería y los tiradores. El resto había desaparecido. Los regimientos arrojados por los obuses y las balas francesas se desplegaron al fondo. Desapareció el frente de batalla inglés y Wellington retrocedió. Napoleón juzgó así: ¡Principio de retirada! El gran corso, aunque enfermo e incómodo, no había estado nunca tan de buen humor como aquel día. El 18 de junio, aquel alma profunda, cubierta de una máscara de mármol, centelleaba ciegamente. El hombre que había estado sombrío en Austerlitz estuvo alegre en Waterloo. Todos los predestinados célebres tienen estas contradicciones. Nuestras alegrías no son más que sombra. La sonrisa suprema pertenece a Dios. A las 5 le dijeron que el ejército inglés esperaba la batalla. Me alegro. Prefiero derrotarlos a que se retiren. En el momento en que Wellington retrocedió, se estremeció Napoleón. El emperador medio se incorporó sobre sus estribos. Había entrevisto el brillo de la victoria. Wellington, arrollado hasta la selva de Soignes y destruido, significaba la derrota definitiva de Inglaterra por Francia. Era el desquite de otras derrotas. Pero Wellington no había desaparecido. Se ocultaba únicamente. De pronto comenzó a aumentar el ruido de los 3000 caballos del ejército de Napoleón. Las pisadas alternativas y simétricas de los cascos, el roce de las corazas, el contacto de los sables y una especie de resoplido inmenso y feroz. Luego apareció por encima de la cresta una larga fila de brazos levantados blandiendo los sables y 3000 cabezas gritando: ¡Viva el emperador! Toda aquella caballería desembocó en la meseta y fue como el principio de un temblor de tierra. Trágico momento. Al llegar los coraceros al punto culminante de la cresta, desenfrenados, en toda su furia y en su carrera de exterminio contra los cuadros y los cañones, acababan de ver entre ellos y los ingleses un foso, una zanja. Era la hondonada de hoy. Aquel instante fue espantoso. Allí estaba el barranco inesperado, abierto a pico bajo los pies de los caballos. La segunda fila empujó hacia él a la primera y la tercera a la segunda. Los caballos se encabritaban, caían sobre los grupos, deslizaban en el aire los 4 pies, amontonando y arrojando a los jinetes. No había medio de retroceder. Toda la columna no era más que un proyectil. La fuerza adquirida para destruir a los ingleses
destruyó a los franceses. El barranco inexorable, solo colmado hasta el borde, se entregaba. Jinetes y caballos rodaron allí en horrible confusión, aplastándose unos a otros. Cuando la zanja estuvo llena, pasaron los demás. Casi una tercera parte de la brigada de Dubois cayó en el abismo. Este fue el principio del fin. La batalla de Waterloo es un enigma tan oscuro para los que la ganaron como para el que la perdió. Para Napoleón fue un pánico. Blücher no vio en ella más que fuego. Wellington no comprendió nada, como lo prueban sus comunicados oficiales. En este acontecimiento que lleva impreso el sello de una necesidad sobrehumana, la parte de los hombres no entra para nada. Quitar a Wellington o a Blücher la fama de Waterloo, ¿es quitar alguna cosa a Inglaterra o Alemania? No. Los pueblos civilizados ni se rebajan ni se elevan por la buena o mala fortuna de un capitán. El tambor calla y la razón toma la palabra. Hablemos de Waterloo fríamente por ambas partes. Demos al azar lo que es del azar y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue Waterloo? ¿Una victoria? No. Un escudo de armas. Escudo ganado por Europa y pagado por Francia. Por lo demás, Waterloo es el encuentro más extraño que hay en la historia. Napoleón y Wellington. Dios, que se complace en las antítesis, jamás formó un contraste más notable y una confrontación más extraordinaria. Por un lado, Wellington. La previsión, la precisión, la geometría, sangre fría, obstinación, la carnicería tirada a cordel, la guerra arreglada a reloj en mano sin dejar nada a la casualidad y el antiguo valor clásico. Y por otro, Napoleón. La intuición, la adivinación, el instinto sobrehumano, el golpe de vista, mirar como el águila y herir como el rayo. Todos los misterios del alma profunda. El río, la llanura, la selva, la colina, intimados y obligados a obedecer. El déspota llegando a tiranizar el campo de batalla. Wellington era el barem de la guerra. Napoleón, su Miguel Ángel. Y esta vez, el genio fue vencido por el cálculo. Quien calculó exactamente, venció. Napoleón esperaba a Grouchy y no vino. Wellington esperaba a Blücher y llegó exacto. Es necesario, tras de esta rememoranza, que para una mayor comprensión de esta historia, volvamos al campo de Waterloo. A él nos había traído un cuadro que vimos en casa de Thénardier, y en él seguimos. Tras el combate, aquel 18 de junio de 1815 era día de luna llena. Aquella claridad favoreció la feroz persecución de Blücher. Denunció las huellas de los fugitivos. Entregó aquellas masas destrozadas a la caballería prusiana y ayudó a la matanza. La noche se complace algunas veces en ser testigo de esas horribles catástrofes. Después de disparado el último cañón, la llanura de Mont-Saint-Jean quedó desierta. No somos aduladores de la guerra. Cuando se presenta la ocasión le decimos las verdades. La guerra tiene bellezas horribles que no hemos ocultado. Pero convengamos en que tiene también cosas despreciables. Una de las más sorprendentes es el rápido despojo de los muertos después de la victoria. El alba que sigue a una batalla aparece siempre para alumbrar cadáveres desnudos. ¿Quién hace esto? ¿Quién mancha así el triunfo? ¿Qué asquerosa mano furtiva es esa que se introduce en el bolsillo de la victoria? ¿Qué rateros son esos que dan sus golpes detrás de la gloria? Algunos filósofos afirman que son precisamente aquellos que han conquistado la gloria. Son los mismos. No ha habido cambio alguno.
Los que están en pie saquean a los que están en tierra. El héroe del día es el vampiro de la noche. Al fin y al cabo, tiene derecho a despojar a un cadáver que él mismo ha contribuido a formar. Nosotros no lo creemos. Recoger laureles y robar los zapatos a un muerto nos parece imposible que lo haga una misma mano. Lo cierto es que generalmente, después de los vencedores, vienen los ladrones. Pero pongamos al soldado, sobre todo al soldado contemporáneo, fuera de la cuestión. Todo ejército tiene una cola, y a esa cola es a la que debe acusarse. Seres murciélagos, entre bandidos y criados, todas las especies de mariposas crepusculares que engendra esa oscuridad que se llama la guerra. Portadores de uniforme que no combaten, enfermos fingidos, cojos temibles, cantineros contrabandistas, algunas veces con sus mujeres trotando en carretas y robando lo que vuelven a vender. Mendigos que se ofrecen por guías a los oficiales, granujas merodeadores. Todo esto seguía en pos de los ejércitos en otros tiempos, de tal suerte que en el lenguaje militar se les llamaba los rezagados. De aquí nacía el pícaro, la detestable máxima. Vivir a costa del enemigo producía esta lepra que solo podía curar una disciplina rigurosa. Detrás de los ejércitos veíanse más o menos rezagados, según la severidad del jefe. Ho Chi Minh no tenían rezagados. Wellington tenía muy pocos. Sin embargo, en la noche del 18 al 19 de junio de 1815, a pesar de la severidad del general inglés, hubo muertos despojados. Todo aquel que sea cogido en flagrante delito de profanar un cadáver, que sea inmediatamente pasado por las armas. Pero la rapiña es tenaz. A eso de las 12 vagaba un hombre, o mejor dicho, se arrastraba por la parte del barranco de Ohain. Según todas las apariencias, era uno de esos que acabamos de describir. Ni inglés, ni francés, ni soldado, ni paisano. Menos hombre que hiena, atraído por el olor de los muertos, teniendo el robo por victoria y acudiendo a saquear a Waterloo. Inquieto y atrevido, marchaba hacia adelante mientras miraba hacia atrás. ¿Quién era aquel hombre? Posiblemente la noche le conocía más que el día. De vez en cuando se detenía, examinaba la llanura en torno suyo, como para ver si alguien le observaba. Se agachaba bruscamente, revolvía en tierra, se levantaba y escapaba. Este rezagado nocturno iba escudriñando aquella inmensa tumba, mirando, pasando revista de muertos y hundiendo los pies en charcos de sangre. De pronto se detuvo. Debajo de aquella masa confusa de hombres y de caballos salía una mano abierta, alumbrada por la luna. Esta mano tenía en uno de los dedos una sortija de oro. Se inclinó y rápidamente sacó la sortija de los mortecinos dedos. Durante unos instantes contempló la joya. Buen regalo. ¿Qué? Tuvo una especie de sobresalto. La mano abierta había vuelto a cerrarse y le sujetaba de los faldones del capote. ¡Sí es el muerto! Prefiero un aparecido a un gendarme. Sin embargo, la mano se fue aflojando y le soltó. El esfuerzo se agota pronto en la tumba. Hombre, tengo curiosidad. ¿Estará vivo o muerto este soldado? Vamos a ver. Empezó a separar los obstáculos que le impedían llegar hasta la mano, y una vez separados, la cogió, empuñó el brazo, separó la cabeza, sacó el cuerpo, y algunos instantes después arrastraba en la oscuridad del camino el cuerpo de un hombre inanimado. Era un coracero, un oficial y oficial de cierta categoría. Por debajo de la coraza salía una charretera gruesa de oro. Este oficial no tenía ya el casco. Un sablazo furioso había destrozado su cara en la que solo se veía sangre. Por lo demás, parecía que no tenía ningún miembro roto, y por una casualidad,
Los muertos habían formado arco por encima de él, de manera que así se había librado de ser aplastado. Sus ojos estaban cerrados. Sobre su coraza llevaba la cruz de plata de la Legión de Honor. Con toda presteza el vagabundo arrancó la cruz y tentó los bolsillos del chaleco del oficial, de los que sacó un reloj y una bolsa que se guardó ávidamente. Gracias. ¿Quién ha ganado la batalla? Los ingleses. Registrad mis bolsillos. En ellos encontraréis una bolsa y un reloj. Tomadlos. Veamos. No hay nada. Me han robado. Lo siento. Hubiese sido todo para vos. Tengo que irme. No me gusta encontrarme con la tropa. Un momento. Por favor. Me habéis salvado la vida. ¿Quién sois? Yo pertenecía como vos al ejército francés. Tengo que dejaros. Si me cogiesen me fusilarían. Os he salvado la vida. Ahora componéoslas como queráis. ¿Qué grado tenéis? Sargento. ¿Cómo os llamáis? Thénardier. No olvidaré ese nombre. Y vos, conservad el mío. Me llamo Pontmercy. Han escuchado ustedes el capítulo 14 de Los Miserables, de Víctor